Bueno, dale siguiente. Bueno, buenos días a todos. Hoy les voy a hablar, como decía la doctora Andrea, del reporte de caso de enfermería utilizando la taxonomía Nanda-Nokinik. Yo soy Cristian Garnica, el practicante de enfermería de la revista eh, y el grupo Kering de enfermería. Bueno, entonces, antes de hablar de el reporte de caso como tal, tenemos que hablar un poco de la historia de la enfermería y cómo se llegó a obtener este lenguaje estandarizado o este uso de la Nanda no Clinic. Entonces, bueno, la enfermería era una profesión un poco rechazada en sus inicios. El rol de enfermería principalmente era ejercido por las mujeres de estratos sociales bajos o los religiosos, las religiosas. Y por otro lado, pues el hecho de que en esa época las mujeres eran consideradas inferiores al hombre, pues siempre se dejaban estos oficios porque era considerado un oficio. Todo esto fue hasta la época en la que Florence Nightingale nació en 1820. Ella fue una enfermera, escritora y estadística. Ella es británica, considerada como la pionera de la enfermería moderna y pues es la creadora del modelo conceptual de enfermería. De esta manera, Florence pues logró cambiar la concepción de mujer cuidadora y produjo pues el reconocimiento de enfermería como profesión. Siguiente. Como tal, la enfermería como profesión existe eh, desde que Florence manifestó pues la convicción de que la enfermería requería un enfoque, un enfoque diferente al conocimiento médico y de esta manera pues ella describió la función propia de enfermería para ella, que era poner al paciente en mejores condiciones y dejar que el entorno y él de manera autónoma pues recuperara su salud. De esta manera, pues nació la teoría de enfermería, del cuidado de enfermería a través del entorno. Entonces, esta es la teoría. Esta nació en 1853, cuando en ese mismo año pues estalló una guerra, la guerra de Crimea. Florence participó de manera voluntaria y llegó allí con pues el grupo de enfermeras cuidadoras y lo primero que pues observó era que habían condiciones higiénicas alarmantes. Entonces mandó como su primer cuidado de enfermería pues, a higienizar todo el hospital de guerra. Asimismo, continuaba ella con una obsesión por la escritura y tomaba muchas notas. Esas notas que pues eran de los enfermos y heridos, de los casos de fallecimientos. Entonces, prácticamente eran datos cuando pudo analizar estos datos, confirmó que pues, la mayoría de causas de muerte eran por condiciones sanitarias y eran prevenibles. Entonces, pues, de esta manera también nació esa teoría de cambiar el entorno. Y pues asimismo planteó metaparadigmas universales, los metaparadigmas propios de enfermería, los cuales pues, van a ser incluidos por las siguientes teoristas al momento pues, de crear valga la redundancia, un modelo teórico. Siguiente. Entonces, los modelos son una visión de la teoría. Se demuestra también cómo se introduce esta teoría a la práctica y cómo se organiza la información en sistemas lógicos. Entonces, hay modelos, esto se pueden clasificar desde naturalistas. El principal del naturalista es el de Florence Nightingale, que como mencioné anteriormente era mejorar el entorno para que pues, el paciente de manera independiente recuperara su salud. Están los modelos de suplencia o ayuda. Aquí hay uno muy importante porque es uno de los cuales, o de los principales que se utilizan en el reporte de caso de enfermería, que es el modelo de Virginia Henderson, de las 14 necesidades de Virginia Henderson, y con los cuales consiste en suplir esa necesidad específica, ayudarla, intervenir ese problema específico. Y los modelos de interrelación que son como modelos un poco similares a los naturalistas, ya que pues también son
no el entorno, sino estímulos directamente del entorno. Y de la misma manera, pues el paciente va a recobrar su salud de manera independiente. Eh, en los modelos de suplencia, pues está Virginia Henderson, Dorothea Oren, en interrelación Calista Roy, Gilde Cartoplau, otras y entre otras. Entonces, en el modelo de, bueno, todos estos que acabo de mencionar tienen que estar elaborados bajo un lenguaje estandarizado, que es la valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación. Entonces, valoración es el mismo proceso de recolección de datos al que se maneja en medicina, solo que es con un enfoque diferente. En medicina utilizan mucho lo que es de manera cefalocaudal y por sistemas. En enfermería se valora principalmente por el modelo teórico planteado. A este mismo modelo pues se van a integrar las técnicas que conocemos de valoración, palpación, medición, auscultación, bueno, todas. Un ejemplo es el de las 14 necesidades de Virginia Henderson, porque es el más común, eh, el cual se le valora al paciente no por los sistemas, sino por lo que ella denomina necesidades o dominios. Un ejemplo de un dominio puede ser el de seguridad y protección. Entonces, ¿qué valoramos en él? Principalmente la piel. Entonces, en el dominio de seguridad y protección valoramos si tiene edemas, la integridad de la piel, si tiene equipos como, no sé, de ayuda de eliminación, tipo sonda, pañal, si tiene catéteres centrales, si tiene catéteres periféricos, bueno, todo, pero entonces por dominios. Y el diagnóstico, pues, se hace, se hace posterior a esta recolección de datos, de acuerdo al modelo, y en él se recogen son las respuestas humanas. Y estos diagnósticos son unas etiquetas que pues, son dadas por un manual, del cual voy a hablar más adelante. Y lo mismo las etiquetas no, que son los objetivos, la ejecución, que son las intervenciones, y la evaluación, que pues se realiza mediante el NOC nuevamente. Entonces, siguiente. Entonces, estos son los manuales o el lenguaje estandarizado, porque son las taxonomías universales, denominadas la NANDA, y pues proporcionan una descripción del proceso enfermero eh, para poder seleccionar mejor los cuidados para no solamente un individuo, también una familia, una comunidad. Entonces, la NANDA es, por sus siglas, es la North American Nursing Diagnosis Association, y es pues una red de enfermería que pues como nació en 1982 y como menciono, pues eh, sí, ofrece estas etiquetas diagnósticas. Y pues de qué manera nosotros escogemos o emitimos estos juicios diagnósticos. Entonces la ANANDA, esta ANANDA contempla los modelos teóricos hablados anteriormente y clasifica las etiquetas principalmente en el modelo de Virginia Henderson, por eso hice el ejemplo con ese modelo. Clasifica las etiquetas de acuerdo a las 14 necesidades. Entonces, cada etiqueta diagnóstica tiene unas características definitorias, que estas corresponden a lo que serían los datos obtenidos y que se pueden medir en el paciente, los que evidenciamos. Entonces, un ejemplo es que en el paciente se evidenció en la piel edema, secreción, pérdida de la continuidad de la piel, tejido necrótico. Entonces, el enfermero busca en el dominio que valora la piel. En este caso, el dominio que valora la piel es en Virginia Henderson en seguridad y protección. Buscamos en seguridad y protección las etiquetas diagnósticas que tengan estas características definitorias, secreción purulenta, pérdida de la continuidad de la piel y el tejido necrótico. Y pues de esta manera se prioriza el diagnóstico con más características definitorias, pues es el diagnóstico que va a ser el prioritario para este paciente. Y el NOC nació en 1991. Muchos de los pues, profesores de nuestro programa eh, refieren que cuando ellos ya culminaron sus estudios no existía esta herramienta,
Y entonces el propósito de esto es básicamente aportar objetivos a todo el plan de atención de enfermería con sus respectivos indicadores y con unas sugerencias para medir estos indicadores. Y para seleccionar unas actividades o complementar este plan de cuidado se creó el NIC, la Nursing Intervention Classification. Entonces él aporta pues las intervenciones de enfermería. Siguiente. Entonces aquí hay un ejemplo. Es el mismo que pues estaba hablando de la piel y todo. Entonces el dominio alterado de la piel es seguridad y protección. El NOC también se clasifica por dominios, los dominios de Henderson. Entonces, el diagnóstico, la etiqueta es deterioro de la integridad cutánea. Ahí hay un manifestado por, ese manifestado por serían las características definitorias, pues edema, desepitelización o pérdida de la continuidad de la piel, tejido necrótico, secreción purulenta. Entonces, como las tenía, se ajusta al paciente. Lo mismo los resultados NOC, entonces seleccionan un NOC, el cual es integridad tisular, y en él pues ya se ven los indicadores, necrosis, el otro indicador es curación de las heridas, en el cual se seleccionan los indicadores de eritema cutáneo, olor. Bueno, y estos indicadores, aquí mismo el resultado no sugiere una manera o una forma de medirlos, y es con una escala Likert, y es adaptándolo aquí en evaluación, como se va a hacer una evaluación del indicador antes de intervenirlo y una después, pues se va a realizar con la misma escala. Entonces sugieren realizarlo con una escala Likert, adaptándolo de, de grave a ninguno. Entonces, necrosis, de grave a ninguno, en cuál estaba y después de las intervenciones, en qué quedó. Y las intervenciones, pues también con el NIC. En este caso, ese se clasifica sí, también por el modelo de Virginia de necesidades y clases. Y aquí podemos pues ver las intervenciones que ellos escogen, la administración de una medicación, los cuidados de la herida, cuidados del sitio de incisión. Y bueno, este resumen lo traje porque es una manera de encontrarlo en el reporte de caso, todo lo que estaba hablando, es una manera de cómo se incluye en el reporte de caso. Siguiente. Y bueno, entonces ya la estructura del reporte de caso, pues realizamos una búsqueda de bibliografía en la cual pues se identificaron que en los lineamientos tenemos que se puede dividir en parte preliminar, parte, cuerpo del artículo y parte final. Siguiente. Entonces, pues básicamente estos son los lineamientos, el título que debe indicar pues, de forma precisa cuál es el objetivo del estudio, que sea sencillo y que sea menor a 15 palabras. Con los autores que pues debe tener siempre sus metadatos, los metadatos del equipo. Siguiente. El resumen, entonces, el resumen se recomienda no ser mayor a 300 palabras, se debe realizar una breve como descripción de la situación clínica y señalar lo que es importante o destacable, o sea, la justificación de por qué se va a realizar esto, y se debe pues, redactar en tiempo pasado, ya que fue un trabajo que culminó. Además, debe evitar incluir las abreviaturas. Como la introducción, entonces pues es conveniente revisar otra literatura, literatura médica, e investigar pues el motivo por el cual se presente publicar y si hay casos, si no hay pues otros casos similares. Eh, También podemos agregar al final del apartado palabras que remarquen la relevancia del estudio. Con la presentación del caso y el cuerpo del artículo, entonces este debe contener descripción del caso clínico, antecedentes de importancia, eh, todo lo que fue la valoración desde entrevista, interrogatorio, exploración física,
estudios de apoyo diagnósticos, los tratamientos, y es muy importante para enfermería toda la evolución clínica, que sea detallada la evolución clínica. Y adicionalmente, esto de mantener como siempre la confidencialidad, entonces usaron un seudónimo o las iniciales, o con el consentimiento informado, pues ya se puede incluir en el artículo el nombre. Siguiente. Eh, bueno, la valoración, como mencioné anteriormente, tiene que ser coherente al modelo que les expliqué anteriormente, y pues obtener la mayor cantidad de datos que sean objetivos para ser medidos y pues para emitir los diagnósticos de enfermería. Con respecto al plan de cuidados, pues se recomienda narrar de lo más destacado del plan de cuidados, y como evidenciamos en el ejemplo, pues se recomienda ese empleo de tablas que pues resumen y reflejan los datos más relevantes del plan de cuidados de enfermería. En la discusión, pues, incluir la interpretación de los resultados de pues, todo el plan de cuidados, y destacar los hallazgos más relevantes del caso, los diagnósticos propuestos, y pues compararlo con otra literatura, con literatura similar. Y pues ya en la parte final están las conclusiones. En este caso no se admiten recomendaciones, entonces deben ser cautas. Y, o sea, no se admiten recomendaciones de un tratamiento médico, entonces tienen que ser mesuradas. Y se puede también generar un apartado de agradecimiento a las instituciones o a las personas que participaron, como la persona del caso. Incluir anexos siempre que la revista lo permita, y por último, en la parte final se debe siempre contar con las referencias bibliográficas. Y ya esto es para con la revista Meduna. Entonces, en nuestras instrucciones para los autores en cuanto a reporte de casos, tenemos que pues el documento total puede contener máximo 3.000 palabras, 20 referencias. Se debe contar con un consentimiento informado por aparte, y en la introducción debe mencionar el modelo teórico seleccionado. Además, debemos incluir en todo el proceso de atención de enfermería eh, anteriormente explicado. Y también adjuntamos, pues, ese ejemplo estaba en nuestras instrucciones para los autores. Y listo.